¿Cómo estamos, hermanos? Nos da gusto que estén otra vez aquí en la reunión de estudio bíblico que tenemos los jueves. Espero que se haya preparado para seguir y continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Decimos, Señor, en esta hora, en esta noche, gracias por tu bendición, gracias por tus cuidados, gracias por la oportunidad que nos das, bendito Jesús, de estar delante de ti. Permite que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, el que nos enseñe, el que traiga, Padre Santo, el mensaje de esperanza y de bendición que encontramos en este libro de Apocalipsis. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, y todavía estamos en el capítulo 7. Hace 8 días hablábamos de los primeros versículos y mencionaba que el capítulo 7 era un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello que menciona el libro de Apocalipsis. Hablamos de los 144,000 y explicaba estos sellados que habla Juan, y en la primer parte de esta visión, el versículo 4, ahí el versículo 4, Juan dice que y oyó de los sellados. Pero vean lo que dice ahora en el versículo 8. Después de esto, es decir, hay otra visión. No es la continuación de la misma visión, sino es una nueva visión que tiene el apóstol, el profeta. Dice, después de esto, es decir, después de que hubo visto el sello de los que Dios había designado en el número perfecto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es bien interesante cómo Juan va mencionando a sus visiones. Y vuelvo a repetir lo que he mencionado a lo largo de todas estas clases. El apóstol no está hablando de una serie de eventos en forma lineal, sino está hablando de una serie de eventos que reflejan y que hablan de lo que él ve al estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ve en esta visión? ¿Qué es lo que Juan ve en esta visión? Y lo que ve ahora es una multitud que no tiene nombre, que no tiene número, que no lo puede contar, de personas redimidas. Es muy interesante lo que dice después todavía aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos. Vean cómo hay aquí una inclusión. Y esto es muy importante porque nos dice que en aquel día los redimidos que estarán en la presencia de nuestro Dios, será tan grande la multitud que será majestuoso poder verlo. Pero también es importante mencionar que Juan hace una apreciación de inmediato en la entrada y dice que todos los que están allí, y quiero que preste atención a esto, porque lo que se menciona en el versículo 10 es muy importante también. Dice, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Pero vean lo que dice el versículo 10, y después voy a regresar otra vez al versículo 9. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
cómo hay una descripción primero de que los que están en ese lugar, ahora en el trono de Dios, vienen de todos los lugares, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Pero en el momento de la adoración a Dios hay un solo idioma. Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Hay que entender que cuando cuando hay la creación, cuando Dios crea al ser humano y la humanidad crece, tenía un solo idioma. Y el problema de los idiomas y el problema de las lenguas está en el tema de Babel, cuando el hombre quiso llegar a Dios por sus propios medios y los tiene que confundir al querer intentar hacer una torre que llegara hasta el cielo, porque la Biblia no dice que lo hicieron, lo querían intentar y los confundió, y hay ahí una serie de idiomas a partir de ese momento. Pero en el trono solo hay una voz, y esa voz es la voz, el idioma con el cual se alabará a Dios por la eternidad. Un solo idioma, aunque vienen de todos lados. Ahora, regresando un poquito al versículo 9, la última parte del versículo 9 da dos temas. Y una de ellas dice que estas personas que están en la presencia del Cordero tienen dos cosas: están vestidos de ropas blancas y están con palmas en las manos. Notemos esto. Aquí hay dos elementos. Primero, cuando hablamos de ropa blanca, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, el concepto de la ropa blanca habla de la santidad, es decir, un pueblo santo ante Dios, un pueblo santo ante el Señor. Pero el otro concepto dice que estos que están con ropas blancas, este pueblo santo, y esto nos lleva a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que nadie que no sea santo estará en la presencia de Dios. Y ese es el reflejo de estas vestiduras blancas. El otro concepto dice que estos santos son personas que traen palmas en las manos. Y esta figura solo aparece en 2 veces. El concepto de las palmas para dar la gloria a Dios solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí en el Apocalipsis de Juan, pero también aparece en el Evangelio según San Juan. Si usted lee conmigo el capítulo 12, versículo 14 del Evangelio según San Juan, en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, desde el 12 al 13, dice: y al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, que son palmas, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es decir, Juan tiene la delicadeza de hablar de este evento en la entrada de Jesús hacia Jerusalén, en la última semana de su pasión y muerte, y ahora dice que estos santos alaban a Dios de la misma manera, con palmas en las manos. Es muy interesante notar esto, porque es el reflejo de o lo que estamos nosotros viendo aquí, es que está presentando a un pueblo que alaba a Dios, y la palma es un signo de victoria, ¿sí? Y aquí usted estará diciendo, hermano, ¿la victoria de quién? La victoria de los santos que han triunfado, que
que han salido adelante, que han podido llegar hasta la presencia de Dios. Ahora bien, cuando nosotros llegamos entonces al versículo 10, ya mencioné esto, vean a quién alaban. ¿A quién alaban estos santos de Dios? ¿A quién expresan la alabanza? Al que está en el trono, y hemos hablado de que el que está en el trono es nuestro Padre, el Dios Padre, y al Cordero, al que es digno, el que fue inmolado, al que tiene todo el poder ahora, junto con el Padre. Estos alaban a Dios. Y es muy interesante que frente o junto a la alabanza de los santos, los ángeles que están alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes también se postraron delante del trono y adoraron. Notemos que anteriormente Juan ve en su visión que eran estos los que alababan al Señor. Ahora es el pueblo redimido y los que se unen en la adoración son los que están en el trono. Es decir, los ángeles, los 4 seres vivientes, los ancianos, son los que se unen a la alabanza que el pueblo de Dios redimido ofrecerá. Seguimos leyendo y en el versículo 12, vean que a veces lo leemos tan rápido que no prestamos atención. Un tema dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que se le conoce como la adoración con una séptupla de los atributos de Dios. Es decir, aquí están alabando al Cordero, al que está en el trono y al Cordero, con una adoración de séptupla, de 7 atributos, pues, para que sea más práctico. De 7 atributos. Y estos 7 atributos también están en el 5.12. Esto ya lo habíamos leído, si ustedes se acuerdan. Y que decían, estoy en Apocalipsis, a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, pero aquí no dicen que es digno de tomar, sino aquí ya le alaban porque Él lo tiene. Vean el reconocimiento. Se reconoce aquí al Cordero porque Él es el Señor de la bendición, Él tiene la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios. Es decir, un reconocimiento de lo grande, de lo majestuoso que es nuestro Señor. Esta es la adoración celestial. Esta es la adoración celestial. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 13 y el versículo 14, son unos versículos que nosotros debemos prestarle atención. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vean que cuando nosotros hablamos de los 24 ancianos, hablamos de que representaban a la iglesia. Y uno de ellos es el que le pregunta a Juan, ¿quiénes son? Y no porque el anciano no supiera, sino este es un formato del diálogo y la forma
como en la Biblia se hace, es una didáctica. No le dijo directamente, ¿ves estos que han venido? Y estos son los que vienen sino que estaba despertando, en este caso a Juan, el interés para entender de dónde habían venido los que ahora estaban adorando al Señor. ¿De dónde habían salido? Y él le dice, pues usted lo sabe. Usted lo sabe. Y vean lo que dice aquí. Yo le dije al Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hace 8 días yo dije que hay una postura que no es la que yo tomo, o la que yo creo, o la que leyendo la Biblia creo que es lo que dice, y esto es lo que muchos teólogos muy serios también lo plantean, de que algunos hablan de la gran tribulación en los últimos 7 años, que los 3 años y medio últimos serán de gran terror. Algunos dicen que sí, siguiendo el concepto de Leiden, que yo les he hablado, mas sin embargo los teólogos dicen no es así. En toda la historia del cristianismo, los cristianos han pasado por grandes tribulaciones. La iglesia del primer siglo, esa gran tribulación que sufrió la iglesia cuando los césares mataron a miles de cristianos, cuando Nerón incendió Roma para culpar a los cristianos y luego matarlos. Y a lo largo de toda la historia han habido holocaustos que han llevado a los cristianos a morir por el cristianismo, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos que han salido desde que Cristo llamó a los primeros hasta su venida, de estos hablan, estos que han salido de todas esas tribulaciones. Y aquí hay 2 cosas entonces. Primero, la vida cristiana. Hay tiempos donde los cristianos han pasado por grandes tribulaciones. Y este es el premio de lo que nuestro Señor le da a su pueblo. Segundo, que aquí está, aquí encontramos nosotros que nadie podrá estar en ese lugar alabando a Dios si no reconoce la obra salvífica de Jesucristo y si no acepta el sacrificio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que están ahí adorando? Vean lo que dice. ¿Quiénes son ellos? Los que han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vean el reconocimiento. ¿Quiénes estarán adorando al Señor? ¿Quiénes adorarán al Señor en esa multitud de la visión de Juan? Solo aquellos que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. ¿Qué significa? Que tenemos que pensar y reflexionar, a menos que hayamos aceptado el sacrificio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, seremos salvos. Si no lo hemos aceptado, no podremos estar ahí. Este es el mensaje. Y este es un gran mensaje, es un reto, porque la iglesia ahora se ha vuelto tan liviana como en otros tiempos, que la gente es más religiosa que cristiana. No están buscando. El pecado ha contaminado la vida del hombre. Y la única manera que el hombre puede quitar su pecado
Y no es que lo haga él, o sea, cuando hablo de el hombre puede ser limpio de su pecado, esa es la palabra, la expresión correcta, no quitar, porque nosotros no lo podemos quitar, nosotros no tenemos nada para hacer. La única manera que el hombre puede ser limpio de su pecado es a través de la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vean que esto es fundamental, y entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta para nosotros, ¿no? Si queremos estar en esa adoración celestial con los miles de millones de personas, entonces nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio expiatorio del Cordero, porque para eso el Padre envió a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del hombre. Vean entonces cómo aquí se nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos leyendo, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Vean que aquí hay dos enseñanzas muy, muy interesantes. Si nosotros vemos lo que está enseñando, hay dos cosas. Primero, el versículo 15 habla de la adoración continua, que el pueblo de Dios ofrecerá al Señor. Una adoración continua por la eternidad. Mientras leía los comentarios y los teólogos que hablan sobre esto, me empecé a reír, y ahora esbocé una sonrisa también, porque a algunos les cansa un poco estar en un culto y adorar al Señor. Si usted está creyendo que estará en la presencia de Dios, tenemos que entender que esta será una adoración por la eternidad, y que aquí es solo un pequeño ensayo. Esto es muy interesante, que nosotros debemos prestarle atención. Entonces, por el otro lado, dice el versículo 15: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, aquí hay una figura cuando dice y extenderá su tabernáculo o su tienda sobre ellos. Si usted lee conmigo Levítico 26, 11 y 12, Levítico 26, 11 y 12 dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vean lo que Dios quiere hacer con el hombre. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y cuando llegue aquel día, aquellos que lleguemos ahí, allí se cumplirá esta porción de la palabra de Dios. Porque también se lee esta misma porción en Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 27. Cuando dice: y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, y me brinco unas líneas: colocaré mi santuario en medio de ellos, ¿sí? Santuario, tabernáculo, habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero también lo leemos en Zacarías capítulo 8, versículo 8. Y los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Es aquí donde se consumará esta promesa del Señor. Donde ahora el pueblo de Dios tendrá a su Dios con ellos. Es decir, no será algo donde Dios estará por un lado y el pueblo por el otro, sino aquí nos habla de que es Dios mismo quien pastoreará a su pueblo. ¡Qué hermosa figura! Por eso es aquí donde
podemos hablar de que aquí Juan nos está diciendo que en ese tiempo el pueblo de Dios podrá estar frente a su Dios cara a cara, siendo pastoreados por Dios por la eternidad. Y ese pastoreo del cual está hablando y que leíamos ya en Levítico, en Ezequiel y en Zacarías, hará que el pueblo de Dios tenga no solo la presencia de Dios, sino que estará cubierta, ese pastoreo cubrirá todas las necesidades del pueblo de Dios. Todas las necesidades del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 16. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Es decir, el pastoreo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero, hará que el ser humano no necesite de nada, porque Él hará toda la provisión para su pueblo. Esto ya lo habíamos leído en el libro de Isaías 49:10, dice de la misma manera, ¿no? Aquí lo leemos, no tendrán hambre, dice, desde el 9 o desde el 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a los manantiales de agua. Esa es la razón para la cual Dios pastoreará a su pueblo. Esta es la promesa. Vean ustedes, dijimos desde un principio que Apocalipsis era un libro de esperanza. Si esta esperanza no es esperanza para el pueblo que estaba siendo atribulado, si esta esperanza no es esperanza para el pueblo del tiempo de hoy, entonces la pregunta es, ¿qué otra esperanza habría? Esta es la maravillosa esperanza. ¿Que pasamos por tribulación aquí? Sí, es verdad. Pero el día que estemos en la presencia de Dios, no habrá falta de nada, de ningún bien, porque Él nos pastoreará y suplirá todo lo que necesitamos. Esta es la esperanza gloriosa y maravillosa para un pueblo que pueda estar pasando en crisis, y termina, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, si en algún momento pasamos por lágrimas, por dolores, por crisis, y ahora en este tiempo que muchos del pueblo cristiano ha llorado, porque muchos seres queridos han muerto por esta pandemia, en aquel momento el Señor enjugará nuestras lágrimas. Y esto es lo más maravilloso. Esta es la bendición del pueblo de Dios que no tienen aquellos que no son hijos de Dios. Yo quiero animarlos a orar para terminar. Y en esta oración pondremos una necesidad que han traído a nosotros. Señor, gracias porque esta visión de Juan da esperanza a nuestra vida. Tú eres el Cordero, el digno de adoración. Y en aquel día yo espero estar ahí para unirme a esa multitud de millones y millones de personas que alabarán tu nombre, y quiero ser uno de ellos. Gracias por enseñarnos, porque al final de todo el peregrinar y de todo el sufrimiento que podamos tener aquí, nosotros seremos pastoreados por el Cordero, y enjugará nuestras lágrimas, y no habrá falta de ningún bien. Esta es la diferencia entre el que conoce de ti y el que no te conoce.
El que no te conoce sufrirá aquí, sufrirá en el futuro. Nosotros quizás sufrimos hoy, pero disfrutaremos en el futuro. Y esta es una esperanza maravillosa. Para mis hermanos que hoy están pasando por tristeza en su corazón, esta es una palabra de esperanza. Y antes de terminar, antes de salir, pedimos, Señor, que tengas misericordia del papá de nuestra hermana Isabel Morales. Ella nos ha pedido, bendito Dios, que le traigas bendición a su vida. Ahora mismo está en un tiempo de salud delicada y tú vas a tomar su vida en tus manos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y que sigamos siendo fieles a ti en tiempos de adversidades. En Cristo Jesús. Amén. Amén.